Buenas tardes. Hoy iniciamos una nueva semana del espacio curricular Historia y Política de la Educación Argentina. Vamos a empezar con la unidad curricular número 2, que abarca de la época desde 1853 a 1880. Yo le confeccioné una especie de cronología que tiene que ver con la educación en Argentina desde 1853 a 1905. Esta cronología marca ciertos puntos de progreso en cuanto a la educación argentina y después haremos un desarrollo, una pequeña introducción de lo que es la época en cuanto a la organización nacional. Recuerden que en esta época inicia el constitucionalismo en Argentina, por eso es llamada época de organización nacional, que anteriormente se encontraba ante una puja entre dos bandos dentro del territorio argentino, que eran los federales y unitarios, es decir, la Confederación, que comprendía las provincias del interior y Buenos Aires como provincia autónoma, que hasta hoy día se conserva de esa manera, pero a partir del constitucionalismo se logra la integración de estas provincias, es decir, de todas las provincias, en donde ninguna domina sobre la otra, sino más bien se ajustan a un sistema federal constitucional dentro de nuestro territorio argentino. ¿Cómo están, chicas? ¿Se están uniendo? Estoy dando todo lo que es la presentación de la clase, así que no se pierden nada todavía, ¿sí? Anteriormente lo que dije es que haré mención de una cronología que le confeccioné para que ustedes puedan ir tomando nota de los diferentes avances que se fueron dando en la educación durante este proceso de organización nacional, es decir, desde el periodo 1853 a 1880 vamos a dar hoy. Esto abarca 1853 a 1905, ¿sí? Pero hoy vamos a hacer el desarrollo de la clase de 1853 a 1880, ¿sí? Dejamos para la semana que viene y cerrar la unidad número 3 con la época de 1880 en adelante, ¿sí? Bien, en primer lugar, en 1853 se va a dictar como progreso del Estado Nacional la Constitución Nacional, que esta va a organizar institucionalmente al país, es decir, a partir de la sanción de la Constitución Nacional, es decir, la Carta Magna, se organiza institucionalmente en nuestro país. Todas aquellas instituciones que estaban en idas y vueltas durante la época de Rosas van a poder encauzarse institucionalmente a partir de la sanción de nuestra Constitución Nacional. ¿Me van escuchando, chicas? ¿Me escuchan bien? Bueno, la Constitución Nacional lo que va a hacer es va a establecer como atributo, va a ser un atributo del Congreso Nacional, el de dictar las leyes sobre las universidades, es decir, que todas las leyes a partir de la Constitución Nacional pasarán por el Poder Legislativo para poder dictar estas leyes de las universidades. De esta manera, dos universidades nacionales fueron convirtiéndose en un ámbito de consolidación como modelo de país. Estamos las dos únicas universidades nacionales que teníamos se consolidan
como un ámbito de modelo de país, es decir, el país y los ciudadanos se van a ir formando o van a recibir la educación formal hacia una formación para el trabajo, una formación profesional de manos de estas dos universidades nacionales. Ya en 1853, con esta Constitución Nacional que restaura nuestro Estado Nacional, encontramos que sí, en todas esas instituciones que tuvieron dificultades a través del tiempo, después de la época colonial, con el caudillismo, en ese enfrentamiento de la Confederación con los unitarios o la provincia de Buenos Aires, van a recobrar importancia y van a restituirse con las legislaciones que van a avalar la educación para la formación del ciudadano pensada en esta época a partir del constitucionalismo. En 1858, en cambio, ya entramos a otra época. Le estoy dando los puntos de la cronología, después vamos a hacer el desarrollo de la clase históricamente. En 1858 se nacionaliza la Universidad de Córdoba. ¿Se acuerdan que tocamos la Universidad de Córdoba, que estuvo en gran detrimento en lo que era la educación con el gobierno de Rosas? O sea, se echó al abandono y con el constitucionalismo se logra incluso la nacionalización, es decir, se vuelve una universidad nacional, ya no es solamente de la provincia de Córdoba, se vuelve una universidad nacional, es decir, cobra este carácter. Hacia 1884, otro hito histórico dentro de la educación, con el Congreso Pedagógico se van a plasmar los puntos de base de lo que va a ser en 1884 la Ley de Educación Nacional 1420, la famosa Ley de Educación Nacional 1420, que fue una de las leyes en materia educativa más rica que llevaron al progreso del país en materia educativa en cuanto a su formación y consolidación para la formación del Estado que se buscaba en ese entonces por medio del gobierno, es decir, se utilizó la educación como un andamiaje para el educando en cuestiones de formación cívica y para el trabajo. Se pensó que por medio de la educación se lograría el progreso del Estado, entonces se apuntó a intervenir, y también en una intervención buena, en buenas palabras, fue una intervención en cuanto al aporte a la educación para que ésta salga a flote y que por medio de ella o usándolo como medio se logren los objetivos del constitucionalismo y la organización nacional. Pasando a 1884, a raíz de esta Ley Nacional 1420, vienen dos leyes muy importantes, dos legislaciones, que es la de Avellaneda y Laínez, que van a impulsar aún más a la evolución educativa de esta época, de este periodo histórico en Argentina. Bien, hacia 1885 ya vamos a ver que se dicta una ley con carácter nacional. Esta ley es la Ley Avellaneda, que habíamos dicho anteriormente, y se va a llamar así en homenaje justamente a su precursor, es decir, al que impulsó estas modificaciones,
por lo que se sancionaron las normas básicas para el gobierno y la organización de 2 universidades nacionales, es decir, de 2 universidades nacionales nuevas, ¿sí? Si por ahí escuchan ruido, porque anda por acá mi pequeño dando vuelta y me pide cosas, así que es el síntoma de dar clases en casa. Bien, hace 1889 y 1890 ya, se crea la universidad, se van a crear 2 universidades nuevas, ya no en las provincias, y en las ciudades más destacadas como eran Buenos Aires y Córdoba. Se van a crear 2 universidades nuevas de carácter nacional en Santa Fe y La Plata, ¿sí? La Universidad de La Plata, la famosa Universidad de La Plata, que hasta hoy sigue en pie, que es una de las universidades con más adquisición en lo que es un otorgamiento de reconocimiento, es una de las más destacadas en las universidades nacionales, la Universidad de La Plata, la de Buenos Aires, luego la creación de la Universidad de Corrientes, o sea, la Universidad del Nordeste también es una de las que se estipulan como una de las más importantes. Cuando hablamos de Universidad del Nordeste, no solamente hablamos de la universidad que se encuentra en Corrientes, sino en el Chaco. Recuerden que la del Nordeste se comparte en la región de Chaco Misiones, Santa Fe y Corrientes. ¿Estamos? Bien. Entonces entre 1889 y 1890 se van a crear 2 nuevas universidades, y estas universidades son las universidades de Santa Fe y una en La Plata, ¿sí? Ya finalizando este periodo, en este proceso cronológico, en 1905 se va a nacionalizar la Universidad de La Plata, esa universidad que fue creada en 1889. Hacia 1905 va a adquirir su carácter nacional, bajo la conducción del rector González, quien va a plantear un modelo superador, tradicional y oligárquico para esa universidad, es decir, que ese va a ser el modelo de la universidad. Y por otro lado, en este mismo marco, se va a dar la creación de colegios secundarios para señoritas, ¿sí? Bueno, o sea, en 1905 van a existir creaciones de colegios secundarios pura y exclusivamente para señoritas, que ya hemos tocado en la clase anterior, y que ahora nos plantamos en lo que es el momento histórico y podemos darle un punto, un lugar, un tiempo a las creaciones de esos colegios. Toda esta cronología que le vengo diciendo tiene que ver con la educación superior en Argentina, es decir, una cronología de avance en materia educativa en el nivel superior, que es muy interesante como desarrollo para la formación docente, ya que nosotros pertenecemos justamente a la educación superior, a la formación en educación superior. Cuando hablamos de educación superior, esto está fuera de la unidad, pero le explico. Cuando hablamos de educación superior, hoy, con nuestra nueva ley de educación 26.206, la educación superior deja de dividirse en educación terciaria y universitaria. La educación superior es abarcativa, es decir, cuando hablamos de un nivel elevado al secundario, estamos hablando de educación superior. Abarca el estudio universitario y no universitario. Tradicionalmente hablamos de educación terciaria por una cuestión de tradicionalismo, pero
la educación terciaria pasó a un segundo plano, ya no se lo ve así porque justamente se lo llamaba terciaria porque era el segundo paso del secundario, era terciario y tenía menos carácter potencializador porque era una formación de 3 años nomás. Hoy los títulos con los que salen ustedes es un título de grado, es decir que es equiparado a los estudios universitarios. Por eso dentro de la educación superior se va a encontrar dividida entre educación universitarios y no universitarios. Nosotros vamos a estar dentro de los no universitarios, ¿sí? Pero que esto no quiere decir que tiene menos jerarquía que el universitario. Y ese es un gran roce que existe todavía por ahí con las universidades en cuanto al planteamiento de adquisición de posgrados y demás, porque las universidades siempre plantean como el estudio no universitario de menor jerarquía, pero en materia de lo que es legislación o las legislaciones, estamos en el mismo nivel y tenemos el derecho de la adquisición a esas especializaciones. Bueno, vamos a seguir. Acá hicimos toda la cronología de la educación superior y ahora vamos a empezar con lo que tiene que ver justamente con la época de la organización nacional, que se va a definir como organización nacional bajo el sistema federal con el triunfo de Urquiza sobre Rosas. En Caseros en 1853, es decir, luego de la batalla de Caseros en 1853, se hace el derrocamiento de Rosas. Rosas, ¿se acuerdan que fue el anterior presidente, que fue el que deploró lo que es la educación argentina o la materia educativa? Ante sus tomas de decisiones totalmente radicales y totalmente anarquista, por así decirlo, que llevó a la disminución y al desgaste de la educación y las instituciones educativas a nivel nacional, es decir, a lo ancho y largo de la Argentina. Bien, esta derrota de Rosas significó la conformación de dos tipos de estados. Estos dos tipos de estados, ustedes saben bien, ya lo habíamos hablado, era la Confederación que estaba conformada por todas las provincias del interior, organizada bajo los principios de la Constitución Nacional de 1853, o sea, todavía dentro del marco histórico se encontraba una división entre las provincias y la provincia autónoma de Buenos Aires, pero que ya se organizaban nacionalmente como provincias que eran del interior, rigidas por los principios de la Constitución. Y por otro lado lo encontrábamos al Estado de Buenos Aires o provincia de Buenos Aires, donde a partir de la llamada Revolución de 1853, con las injerencias de Alsina y Mitre, se reinstala la legislación o la legislatura de la provincia que sancionó la Constitución del Estado de Buenos Aires, es decir, de esta provincia. Con la Constitución de 1853 se va a lograr establecer algunos principios básicos que ordenarían la legislación y la vida del país para la ciudadanía. El inspirador ideológico de esta Constitución fue Alberdi,
que luego, con su lucha, Alberdi lograría el constitucionalismo de 1853 y hacia 1862 se lograría la presidencia constitucional a partir del voto universal, pero masculino, todavía no existía el voto universal femenino, masculino, la presidencia de Mitre, ¿sí? En ese entonces la Constitución argentina todavía no, a través del voto, no delimitaba que el que era elegido sería presidente de manera directa, o sea, los ciudadanos votaban y eso iba a un poder electoral, que eran lo que decidían quién llevaría el mandato de la presidencia, o sea, era una elección indirecta del poder ejecutivo en ese entonces. Bueno, ¿me van siguiendo hasta acá, chicas? Bien. También dentro de esta Constitución se logra un poder legislativo bicameral. Eso quiere decir que se logra la Cámara, tanto de diputados y de senadores, que por el medio de ellas van a estar representadas todas las provincias del interior, como sucede hasta hoy día, ¿vieron? Es decir, que la Cámara de Diputados y Senadores son los representantes directos del pueblo en ese entonces, porque van a tener voz y voto cada provincia dentro de este sistema legislativo bicameral a nivel nacional, que luego con las otras reformas constitucionales esto va a seguir en pie hasta lo que hoy es la actualidad, que nuestra voz provincial llega en manos del poder legislativo bicameral a la nación, ¿sí? Por otro lado, se crea un sistema judicial de manera indirecta. ¿Cómo es esto? Este sistema judicial de manera indirecta se da porque es elegido por las cámaras mencionadas anteriormente dichas, para que estos ocuparan el puesto de jueces en este sistema judicial. También con la Constitución Nacional de 1853 se busca legislaciones más abiertas hacia la inmigración. En este sentido, lo que se busca es, a través de la inmigración, poder tener ciertas influencias, mayoritariamente, digamos, influencias europeas que nos ayudarán a la evolución tanto educativa como para la formación del trabajo, y progreso en lo que es cultura, y el modelo que se buscaba en ese entonces con este gobierno de Mitre, ¿sí? Estas legislaciones de inmigración estaban muy claras que eran aplicativas a todos aquellos que eran de procedencia europea. Entonces quiero que quede claro que si bien en materia de inmigración, en legislaciones de inmigración, se daba apertura a la incorporación para el fomento de la población, al advenimiento de personas provenientes de Europa, pura y exclusivamente de ese continente, porque el interés era poder adquirir todo tipo de cultura europea para implementar en todo lo que confeccionaría nuestra cultura del Estado. Entonces ellos veían, Mitre veía en sí, que el progreso estaba en el seguimiento de la cultura europea, ¿sí?
Emil Cebolaño, me decís que no puedes ver bien la transmisión. Las otras chicas pueden ver la transmisión sin ninguna interrupción. A mí no se me corta. Yo estoy haciendo bien la clase sin interrupciones, pero quizás sea el internet de ustedes. Igual, chicas, recuerden que cuando terminamos la clase esta de la unidad número 3, que llegaremos hasta la época de 1880, yo las voy a subir, como hice con la clase anterior, al grupo para que ustedes puedan reproducirlo e ir tomando notas si no lo pudieron hacer en este transcurso de reproducción. Bien, bien, sí me siguen bien, dice, entonces puede ser tu internet que no está funcionando tan bien, ¿sí? Bueno, ya entrando a lo que es la generación del 80, con la retirada de Urquiza, lo que vamos a lograr en 1861, yo voy leyendo lo que ustedes van diciendo, chicos, y lo leo de la compu. Se colgó internet por eso. Bien. Con la generación del 80 se logra el proyecto roquista. Con la retirada ya de Urquiza, en Pavón, en 1861, se va a sellar la suerte de este proyecto federal que es el constitucionalismo, y la República Argentina, que finalmente se organizaba desde Buenos Aires hacia el interior, quedaría de esa manera en cuanto a su organización, es decir, que se concentraría lo que es el gobierno federal en la ciudad de Buenos Aires, y esta bajaría hacia las provincias que adquirirían su carácter de provincias autónomas, ¿sí? Yo la sigo viendo. Bien. Bien. Es importante que vayan tomando notas, chicas, en relación a los autores, porque a medida que voy a ir desarrollando la clase, voy a ir nombrándole a los autores para que ustedes vayan encontrando. Esta unidad está conformada por los escritos y bibliografías de 3 autores que son Solaris, Adriana Puigros y Juan Carlos Tedesco. Así que van a tener una lectura bastante extendida. Esta es la unidad curricular más larga que tenemos. Entonces yo le voy a pedir que vayan tomando nota a medida que le voy diciendo qué tema se encuentra dentro de qué autor, y eso le va a servir como guía. ¿Estamos? Bueno, vamos a empezar con la época de 1852 a 1862, que es el final de la presidencia de Rosas, y en 1862 vamos a desembocar con la presidencia de Rivadavia, en donde será por primera vez por medio del voto universal y con la sanción de la Constitución Nacional, ¿sí? Bien. Bien. La tarea de organizar a la nación después de la batalla de Caseros, esto fue o derivó en la tiranía de Rosas. Llevó a un nuevo planteamiento del problema político-social de federales y unitarios, ¿sí? Urquiza
pudo superar esta etapa, planteando y definiendo su posición y su actitud como una apuesta diferente a lo que era la del tirano que fue derrocado en esta época, ¿sí? Urquiza fue el gran precursor e impulsador de lo que fue la Constitución de 1853, que puso en proyecto esta Constitución y que se logró, después de grandes debates, idas y vueltas, se logró poner en marcha la Constitución para dar fin a lo que era la tiranía que estaba al mando de mayoritariamente de los caudillos de los diferentes lugares de la Argentina, del territorio argentino, y que también a la vez esta tiranía muchas veces y casi siempre estaba conformada por la oligarquía argentina, que derrotar o revocar esa oligarquía iba a tener un gran transcurso y un gran andar durante la historia del constitucionalismo, que fueron y que creo que hasta hoy día son las que generan desgranamiento en la democracia argentina. Fueron las que impulsaron los golpes de Estado, los primeros golpes de Estado al constitucionalismo argentino, que fue un gran retroceso en la Argentina, todos esos golpes de Estado impulsados por la oligarquía argentina, que casi siempre, casi siempre digo porque hubo momentos de la historia que se vieron actividades de representantes oligárquicos que sí generaron impulso y avances en Argentina, pero la mayoría de las veces en manos de ellos fue lo que sucedieron todos sus retrocesos, todo lo que nosotros conseguíamos como cultura argentina en lo que era el avance, retrocedía con el radicalismo extremo de este sector, que no quería soltar el poder de ninguna manera, entonces siempre se las ingeniaba para poder derrumbarlo, porque creían que los grupos de masas y todo lo que tenía que ver con el populismo o el sector popular era negativo para ellos y los debilitaba en cuanto a la adquisición y concentración del poder. Entonces, hacia 1852 y 1862, en ese lapso de tiempo, Urquiza va a superar la oposición de definir claramente su actitud como una apuesta, como algo opuesto a lo que era del tirano derrocado. Esto lo propone Solari. En el Congreso General Constituyente, Urquiza va a expresar que va a tomar decisiones con rumbos opuestos para dar la uniformidad y proclamando la necesidad de sancionar una constitución que hiciera posible la supresión, es decir, suprimir la anarquía y el despotismo que hemos sufrido durante el gobierno de Rosas. La Constitución Nacional en este momento va a ser sancionada en mayo de 1853 y va a ser promulgada por Urquiza un 25 de mayo del mismo año.
si bien se tuvo cierta resistencia por la provincia de Buenos Aires con la sanción de esta constitución, porque esta provincia quería sostener su autonomía, entonces exigieron varias resistencias en cuanto a rebeliones. Esto se pone fin con la batalla de Pavón en 1861, que también va a generar o va a abrir pasos a lo que va a ser la presidencia de Mitre en la nación, iniciando una nueva etapa en la historia de la República Argentina a través de las elecciones universales por medio de los ciudadanos argentinos, ¿sí? Bien, hacia 1852 se logra la Confederación y el Estado de Buenos Aires. En este periodo de 1852-1862 se establece por parte de Alberdi las bases y la organización del país. A medida que Alberdi publica sus libros de estas bases, esta división de los dos bandos de la Confederación y la provincia de Buenos Aires va a empezar a desaparecer, es decir, que con el tiempo se va a ir mermando y con esta base impulsadas por Alberdi se va a lograr que la concentración por medio del federalismo bajara desde la provincia de Buenos Aires hacia las provincias del interior en ese orden y no de otra manera, pero siempre respetando las autonomías de dichas provincias. La Constitución para Alberdi debía atender ciertos puntos claves. Esto me gustaría que ustedes vayan anotando porque es muy interesante de esta época. Aumentar la población, que habíamos dicho antes, por medio de diferentes garantías y ejecución, en el cual se buscaba predigar a la ciudadanía o dar ciudadanía y domicilio a los extranjeros sin obligarlos, es decir, era una manera optativa, ellos podían entrar al país y poder establecerse como ciudadanos y también darle un domicilio de manera que no sea obligatorio. Recuerden que las políticas de lo que era la inmigración era pura y exclusivamente para aquellos provenientes de Europa, ¿sí? También lo que se buscaba a partir de esta Constitución de 1853 era asimilar los derechos civiles del ciudadano. Por otro lado, reconocer la individualidad de la propiedad y la libertad completa de lo que era el trabajo. También se logra, por medio de esta Constitución, un gran avance en lo que era la libertad en industria y comercio, tanto exterior como interior, es decir, que la libertad de poder fomentar la economía y la libertad de generar una industria nacional o internacional, ¿sí? También otra de las bases más importantes, creo que es la más importante de la Constitución Nacional, es asegurar la paz y el orden interior. Y esto va a tener que ver con las provincias del interior y Buenos Aires, que en ese momento estaban en roces y generaban grandes retrocesos en todo lo que abarcaría a la República Argentina. Bien. Ahora ya vamos yendo a lo que eran las ideas en educación de Mitre. Mitre entonces fue el primer presidente constitucional. Yo no sé, creo que un par de veces la clase pasada, y si se me chispoteó esta clase, le dije a Alberdi.
Pero en realidad Alberdi no fue el primer presidente constitucional, fue Mitre. Alberdi fue el que promovió y propagó lo que era el camino para el constitucionalismo, es decir, él fue el promotor del constitucionalismo y el primer presidente fue Mitre, ¿sí? Profe, en este periodo se destaca Mitre como presidente Alberdi Urquiza. ¿Y Urquiza qué papel tenía? Sí, bueno, Mitre es el presidente. En este periodo se destacan Mitre como presidente, sí. Alberti y Urquiza, ¿qué papel tenía? Ya vamos a llegar ahí, ya estamos llegando. Hasta ahora estamos Mitre, Alberti y Urquiza ya vamos a tocar, que eran en realidad referentes de este periodo, ¿sí? En cuanto a las ideas de educación de Mitre, tuvo un noble empeño que fue muy reconocido en elevar las clases populares a la altura que se requiere un régimen democrático de gobierno. Se buscó por medio de la educación educar para la democracia, es decir, se preparaba al ciudadano a este nuevo modelo de Estado que se estaba implementando y se ponía en marcha, ¿sí? Recuerden que anteriormente no estábamos ante un sistema democrático ni federal, estábamos ante un sistema de caudillos, de despotismo, de anarquía, en donde se autoelegían para gobernar por los grupos más predominantes. Entonces, con esta nueva constitución se volcaría hacia un nuevo modelo de Estado, ¿sí? También se quería fomentar la inmigración europea con el objetivo de ayuda para la instrucción, para educar, para moralizar y mejorar la raza. Es decir, que se tenía una perspectiva de lo que se quería en cuanto al ciudadano, que sería parte de nuestra república. No cualquiera, no buscaban cualquier rasgo, ni cualquier formación, ni cualquier tipo de educación, sino ciertas características para el ciudadano argentino. ¿Estamos? Que para esta época eso sería visto con malos ojos porque es súper narcisista, ¿entienden? Pero para esa época era bastante evolucionadora, ya que se pensaba en educar al ciudadano, al común, en relación a una cultura con más experiencia y con más técnicas en cuanto al trabajo y a la educación. Para Alberti también era necesario dejar de lado las disciplinas filosóficas y fomentar todo tipo de ingeniería, la geología, el naturalismo, el comercio y las industrias. En cuanto a esta época, a ver, acá creo que está, sí, acá está. En esta época los referentes de Mitre eran varios. Estaban los que conformaban la confederación, es decir, lo que pensaban en la educación dirigida hacia las provincias y la educación focalizada en lo que era Buenos Aires, ¿sí? Dentro de eso, ahí viene lo que vos preguntás, Jackie. En la Confederación se encontraba Alberdi, por ejemplo. Estaba Alberdi, estaba Justo Darat, estaba Juan Pujol, Alberto Larraque, estaba Amadeo Yaques. Y en lo que era el estado de Buenos Aires los íbamos a encontrar a Sarmiento, Juana Manso y Juana María Gutiérrez. Bien,
En cuanto a las ideas de educación de Alberdi, fueron las que recién le fui mencionando, que Alberdi lo que buscaba era el progreso por medio de la instrucción europea, es decir, la incidencia de la cultura europea en el ciudadano argentino. Por otro lado, también en cuanto a los planes de estudio, incorporar el aprendizaje del el idioma inglés. También generó un plan de instrucción en donde buscaba multiplicar las escuelas de comercio e industria, que le había dicho anteriormente, fomentar las ingenierías, la geología, el naturalismo, el comercio y las industrias, ¿sí? Él pensaba las industrias como un gran medio de moralización, y el idioma inglés él consideraba como un idioma de libertad, idioma de industria y de orden, es decir, que por medio de ese idioma tendríamos más apertura en lo que era la formación y también al intercambio comercial cuando esto sucediera. Daract implementó varias de sus ideas, expresó que la instrucción pública no era perseguida directamente por los gobernadores, olvidada hasta el último punto del sustentamiento, que eran casi miserables en esa época. Estableció la educación de la mujer, fundando escuelas para niñas. Acuérdense que en esta época se fundó la escuela para señoritas. En cuanto a la educación de la beneficencia, ya en la clase pasada habíamos hablado que el encargado de la educación femenina, es decir, de la mujer, eran las sociedades de beneficencia, ¿sí? Por otro lado, Pujol es un gran referente de la provincia de Corrientes, en el cual en esta época Corrientes es una de las más avanzadas en materia educativa en cuanto a la gran cantidad de instituciones educativas primarias implementadas en instituciones secundarias, es decir, que se logra la reapertura de los cabildos como instituciones de instrucción pública, y también se le da el beneficio a todas aquellas personas que solicitaban la apertura de escuelas, siempre y cuando se ajustaran a las reglamentaciones, podían llevarse a cabo la apertura de instituciones tanto públicas como privadas. Pujol mejoró la situación de los docentes, aumentó su número y también elevó el sueldo de estos. Difundió las escuelas elementales en todos los centros poblados, es decir, que la educación tuvo una gran amplitud en esta provincia. También hizo grandes creaciones. Reparó edificios escolares, proporcionó a los niños pobres materiales didácticos como eran pizarrón, útiles, hasta incluso se daba de comer a los alumnos que eran muy humildes, ¿sí? Se proyecta la creación de 2 escuelas normales en 1856. Esto es una gran evolución para lo que es la educación secundaria, porque se complementa a la instrucción primaria, es decir, del proceso de lectura y escritura, una formación de escuelas secundarias por medio de las escuelas normales, ¿sí? Que hasta hoy en día sigue instalado esa institución, que tuve la gran gratitud de poder formarme como docente en ese mismo edificio donde funciona la escuela normal,
que está implantado en esa provincia desde la época colonial, ¿sí? Y que soportó todo tipo de catástrofes de la época, como también fue una de esas la Guerra de la Triple Alianza, y fue uno de los lugares en donde se refugiaban las personas, ya que contaban con grandes túneles abajo de esas instituciones, que realmente podemos encontrar mucha historia en esas instituciones, son una reliquia para la historia argentina. También se generó la aprobación de la ley 1857, en el cual se confiscan los bienes de Rosas, es decir, eh, con, con Pujol se harán grandes avances en lo que es materia educativa durante la presidencia de Mitre. O sea, durante la presidencia de Mitre vamos a tener referentes de la Confederación y referentes de la provincia de Buenos Aires. Todavía había un roce, todavía había una separación en cuanto a lo que era una proyección hacia la ciudadanía. Se dividía en los referentes de la Confederación y referentes de la provincia de Buenos Aires. Luego de Pujol, también la enseñanza secundaria en esta época de Pujol no pudo realizarse en la Confederación Argentina. Como consecuencia de la situación del país en ese entonces, nos encontrábamos ante una época de gran crisis económica a raíz de los gobiernos anteriores, ¿sí? Esta enseñanza secundaria se brindó en colegios dependientes de la nación y establecimientos sostenidos por autoridades provinciales, es decir, que eran sustentados por los gobiernos provinciales. Y ahí se hace un destaque que muchos de aquellos caudillos, como habíamos hablado en la clase anterior, aquellos que eran caudillos en ese entonces, que no eran elegidos de manera legítima, con el recobramiento del constitucionalismo, estos, por la gran preocupación y dedicación que le daban a sus provincias, fueron elegidos legítimamente con la Constitución de 1853. Si bien el caudillismo es el ejemplo, el claro ejemplo, el ícono de el arrebato de todo tipo de legitimidad y perpetuación en el poder, muchos de ellos, o varios de ellos, no muchos, varios de ellos, lograron poder continuar en el poder, pero de manera legítima, es decir, a partir de la elección y votación de la ciudadanía, para que estos puedan seguir haciendo avances en sus provincias. Bien. Por otro lado tenemos a Alberto Larraque, que Alberto Larraque tuvo como ideas el Colegio de Concepción del Uruguay y tuvo sus plan de estudio. Fue seleccionado como el personal docente e incorporó distintos educadores extranjeros y comprendió la sección preparatoria de los estudios mayores, universitarios, carrera de comercios y de otras clases, ¿sí? En cuanto a sus creaciones, la pedagogía francesa tuvo una gran influencia en la organización del Colegio de Uruguay, que fue el más organizado. Por otro lado tenemos al último referente de la Confederación, que es Amadeo Yáquez, que organizó sus estudios en dos cursos: la enseñanza primaria, que se limitó a la lectura y a la escritura, al cálculo y a la doctrina cristiana, y la educación secundaria, con un amplio plan de alguna de las actitudes de los alumnos de estudios literarios,
historia y geografía y la ciencia físicos-matemáticas. La enseñanza religiosa en este punto de partida de la enseñanza secundaria se va a encontrar a cargo de los eclesiásticos, que en este punto va a formar parte de la decadencia del colegio, las profundas indiferencias del pueblo con respecto a la educación y al espíritu mercantil. O sea, en cuanto a la educación por medio de los religiosos, va a sufrir este decaimiento en lo que es la educación mercantil. Él establecía que un niño que sabe leer, también sumar, va a mostrar que tiene una gran cultura en lo que es la formación matemática, ¿sí? Por otro lado, vamos a lo que son los representantes de la provincia de Buenos Aires. Y vamos a encontrar a Sarmiento. A las dos empiezan a aparecer las figuras femeninas, dos mujeres que son, como nunca hoy se cuelga a rato, bueno, están teniendo problemas con el wifi, después lo pueden ver en la clase igual más adelante. Sus referentes son Sarmiento y dos mujeres, empiezan a aparecer las representantes femeninas, que son Juana Manso y Juana María Gutiérrez, que van a tener grandes avances en lo que es materia educativa. Con Sarmiento se va a conocer a la educación en su plenitud y evolución, ¿sí? En cuanto a Sarmiento tenía como idea, en cuanto a la oposición de los varones en el magisterio, decía o consideraba que la mujer era la más apta para la enseñanza. Habíamos tocado algo de esto también en la clase anterior. Se preocupó por mejorar el magisterio. Se preocupó por mejorar el magisterio, también consideraba a la mujer la más apta para la enseñanza, mejoró también la enseñanza de las formaciones en cuanto al magisterio. En cuanto a la institución religiosa y moral cristiana en las escuelas, fomentó otra vez esta formación institucional. En cuanto a las acciones de Sarmiento, trascendió al país despertando una curiosidad y entusiasmo a favor de la educación. Sus creaciones se desarrollan en actividades extraordinarias, así se la conoce, ya que se crearon edificaciones de escuelas masivamente, de manera masiva, mejora el magisterio, funda los anales de la educación común, de primera educación común y las primeras publicaciones pedagógicas. Acuérdense que los anales eran el método de publicaciones en relación a la pedagogía, y esto daría un gran paso en lo que es materia educativa en nuestra república, ya que tendríamos un centro de redacción en donde estaría abocado pura y exclusivamente a lo que es la educación en Argentina. También genera la construcción de casas para multiplicar las escuelas de comercio y de industria, fundándose en pueblos mercantiles, ¿sí?
Entonces se da la creación de múltiples escuelas, el fomento y el impulso hacia el magisterio para y pura y exclusivamente para la mujer, multiplicar escuelas de comercio e industria. En cuanto a la juventud, hablaba que se debía educar en la vida industrial y para ello ser instruida en el arte y las ciencias, ciencias auxiliares de las industrias. Es decir, con Sarmiento la formación era formación para el trabajo, ¿sí? Que justamente esta parte vamos a encontrar bien detallado en Adriana Puigros. Les anoté la página que le voy a decir. En Adriana Puigros van a encontrar en las páginas 39, de la página 39 a la página 52, la educación para el trabajo de mano de Sarmiento, ¿sí? Después se va a proyectar la creación de 2 escuelas normales en 1856, se impulsa la publicación de nuevos textos escolares, la aprobación de la ley de ley 1857, en el cual se confiscan todos los bienes de Rosas. Por otro lado, Juana Manso. Bueno, Juana Manso fue directora del primer colegio mixto, por eso se considera gran avance en materia educativa durante este periodo, que funcionaba en Buenos Aires. Combatió por la educación popular, opuestas a la escuela verbalistas, defendió la idea de Lossi y estuvo en la necesidad de la educación integral. Divulgó también los principios freudelianos para el mejoramiento y difundió la necesidad de los jardines de infantes. También deseó mejorar la educación, creía también necesario que la instrucción de la mujer encontró el ideal para favorecer para favorecer la educación con las bibliotecas populares. En cuanto a la creación, experimentó nuevos métodos de enseñanza, tradujo varias obras didácticas, entre otras cosas. Por otro lado tenemos a Juana Manso, Juana María Gutiérrez, Juana Manso fue la que recién les había nombrado, proyectó una nueva organización cultural en la universidad, que era necesario independizar la universidad del Estado, o sea, buscó o dio camino a lo que es la autonomía universitaria que hasta hoy día se implanta en Argentina. También hizo referencia a que era necesario e indispensable la libertad de estudio del maestro para enseñar, según la doctrina de su método, y también del alumno para aprender lo que consideraba útil e interesante. Hasta acá tenemos todos los referentes de tanto de la Confederación como de Buenos Aires. Esto fue durante la presidencia de Mitre, ¿sí? Ya hacia 1862 y 1880 comienza el segundo periodo de la Organización Nacional durante la presidencia de Mitre, en el cual Sarmiento en 1868 y 1874 y Avellaneda no sé lo que... sí, bueno, siguen teniendo problemas con el wifi. Ya van a solucionarlo, chicos, ¿sí? Bueno, la educación en el segundo periodo de la Organización Nacional va a abarcar desde 1862 a 1880.
En el primer periodo vamos a encontrarlo a Mitre entre 1862 y 1868, a Sarmiento entre 1868 y 1874, y a Avellaneda lo vamos a encontrar en el periodo de 1874 a 1880, ¿sí? Durante este periodo se llevó a la práctica un amplio programa de gobierno que atendieron todos los tipos de problemas de la educación pública sobre todas las cosas, que esto permitió la estructuración de nuestro sistema educacional, ¿sí? Entonces es muy importante este segundo periodo en lo que respecta a la educación entre 1862 y 1880, presidido por 3 personas, una es Mitre, otra es Sarmiento y otro es Avellaneda, ¿sí? Recuerden que durante este periodo se generaron 3 tipos de leyes que beneficiaron a la educación: la ley 1420, la ley de Avellaneda y la ley de Laínez, ¿sí? Eso tienen que tener muy en cuenta. Mitre creía que para la educación es un servicio que se le debe brindar a todo tipo de personas que estén dentro de la sociedad y los miembros que la componen, ya que es necesaria. También creía que era indispensable para su exigencia y para el progreso. La educación va a asumir para Mitre el sentido de la organización democrática, es decir, se lo va a enseñar al ciudadano el sentido de la democracia y esta reconstrucción de nuevo Estado que íbamos a experimentar, ¿sí? Fomentó la educación, en lo que respecta a la presidencia de Mitre, podemos decir que fomentó la educación primaria junto a ellos colegios secundarios que iban a formar a una minoría enérgica e ilustrada, que estos a la vez servirían como punto de partida para poder formar a las grandes masas o grandes sectores de masas populares que no tenían acceso a la educación, y que con ello llevaría como un proceso, o se lograría ese proceso igualador en conocimientos para los ciudadanos, es decir, que se educaría a un grupo de personas que consideraban que eran los más aptos y que estos después canalizarían hacia el resto de la ciudadanía para encontrarnos ante un sistema igualador, decía él, ¿sí? Esto vamos a encontrar en Solari, en la bibliografía de Solari, todo lo que respecta a Mitre, Sarmiento y Avellaneda, ¿sí? También se generan durante el periodo de Mitre la creación de Colegio Nacional en Buenos Aires primeramente, que luego se extendería con un decreto al interior del país, en donde se crearían colegios nacionales en las provincias de Catamarca, Tucumán, San Juan, Salta, a partir de 1864. Que estos, a la vez, estas provincias se ajustarían a los planes de estudio de el Colegio Nacional de Buenos Aires, es decir, que trabajarían con el plan de estudio ya puesto en marcha en la provincia de Buenos Aires. Bien, yo les confeccioné unos cuadritos explicativos que luego les estaré subiendo en el aula virtual para que ustedes puedan comprender de mejor manera lo que son cada periodo, es decir, cada presidencia en cuanto a materia educativa, ¿sí? Entonces hasta ahora dimos Mitre, cuáles fueron sus evoluciones en materia educativa, y dijimos que uno fue la creación de los colegios de escuelas primarias, grandes creaciones de colegios primarios,
luego con eso se complementa escuela secundaria, ya hacia 1860 se crean colegios, el primer colegio nacional en Buenos Aires, que sería extensivo hacia el interior del país en 1864, abarcando 5 provincias que se ajustarían al plan de estudio de la de Buenos Aires, ¿sí? También durante esta presidencia se creó un centro de inspección en donde por medio de ellos se inspeccionaban los colegios y la creación de estos colegios estaban funcionando de la manera que correspondían, ¿sí? El Colegio Nacional tenía una visión hacia lo que era la letra, las humanidades, las ciencias morales, ciencias fácticas y exactas. Y estaba a cargo bajo de los estudios de Amado Yaques, ¿sí? Por otro lado, en la presidencia de Sarmiento, bueno, Sarmiento, como todos sabemos, fue el primer educador en América. Recuerden que él planteaba que el educador masculino no era el más apto para generar o impartir la enseñanza, sino que él creía que tenía que ver algo con la naturaleza en cuanto a la enseñanza por parte de la mujer. Él fue el impulsor de la educación popular. Se crean colegios en su presidencia de forma extraordinaria, con instrucción primaria, centrándose más en la enseñanza secundaria. Se crean colegios en Jujuy, Tucumán, Corrientes, Catamarca y Santiago del Estero durante la presidencia de Sarmiento. Es decir, que en 5 provincias que anteriormente con la presidencia de Mitres se harían en otras 5 provincias, ¿sí? También crea el Colegio de Militar, la Escuela Naval, la Academia de Ciencias, bibliotecas populares, la primera escuela de minas, la Cátedra de Instrucción Civil, el cuerpo de taquígrafos, cursos nocturnos, lecturas públicas, establecimiento de enseñanza en materia educativa, y llegó el primer censo escolar en la República Argentina. Es decir, que durante la presidencia de Sarmiento hubo un gran progreso en el sector educativo. A la vez se puede identificar durante su presidencia 2 corrientes, una que es netamente ideológica, que proviene de la Revolución Francesa con Guizot, y otra corriente que va a provenir por parte del apóstol Mann. La educación a partir de la presidencia de Sarmiento se busca como una medida de civilización del pueblo, es decir, que crea escuelas populares para civilizar al país. Y ahí es donde Adriana Puiggrós va a hacer referencia a la presidencia de Sarmiento como educación o barbarie, es decir, va a ampliar cómo la educación es el medio para combatir la barbarie, es decir, la no civilización en un estado. ¿Estamos? Ya yendo hacia 1874, nos topamos con la presidencia de Avellaneda. Avellaneda fue un colaborador
y continuador de la obra de Sarmiento, es decir, que trabajaron de manera consecutiva estos tres presidentes, ninguno generó materia de retroceso en lo que era la educación y tampoco las políticas implementadas para la organización nacional, sino que fueron fieles a esa organización nacional y buscaban el progreso y también la unificación, el alcance para todos los ciudadanos en cuanto a la educación y a la formación de un ciudadano pura y exclusivamente académico, ¿sí? Avellaneda lo que buscó es afianzar la democracia, difunde la cultura popular y la educación. Avellaneda en su entonces fue ministro y luego llegó a la presidencia, fue ministro de Sarmiento. Busca, por medio de la educación popular, la transformación del hombre. También dice que busca la multiplicación de fundaciones escolares, ayuda a las provincias para que se establecieran diferentes tipos de escuelas, llevó el primer censo escolar de la República. Al ser presidente, pone el plan de instrucción general como obligatoriedad escolar, establece las bases de enseñanza primaria, determina la renta fija en cuanto al fondo de las escuelas y como obstáculo dilata la extensión de nuestro territorio. Es necesario limitar a determinados centros la función de establecimientos educativos en esta época. En cuanto a la acción de la escuela, se generan nuevas bibliotecas para fomentar el hábito de la lectura y levantar también el nivel intelectual del país. En cuanto a la presidencia de Avellaneda, se promulga la ley universitaria en 1885, en donde la Universidad de Buenos Aires y Córdoba dan normas legales en cuanto a la organización del funcionamiento administrativo y la regulación de sus relaciones con el poder público. La idea es crear la creación legalmente en cuanto a un organismo universitario, dejando lo más librado a la acción pública, ¿sí? Bueno, chicas, hasta ahí llegamos con todo este proceso de evolución entre 1853 y 1880. A lo que le voy a ir sumando es una lectura en cuanto al material de estudio de Adriana Puigros, que ella nos va a hablar justamente de la educación y barbarie, que van a encontrar en la página 39, que va a estar orientada en cuanto a la educación para el trabajo, pura y exclusivamente dando una lente de análisis a lo que es la presidencia de Sarmiento y todas sus obras en materia educativa y evolución de en cuanto a sus políticas en educación, ¿sí? En cuanto a la organización del sistema educativo, también Adriana Puigros, en la página 53 la van a encontrar, va a hablar del sistema educativo de 1853 haciendo su visión. Yo lo que le voy a pedir es que a partir de todo lo que yo le fui contando, lean a Solari por favor. Solari, les digo ya la página, de qué página tienen que leerlo. A Solari lo van a leer desde la página 113 a la 136 y
Esa es la primera parte. Después de la 136 a la 179 van a leer a Solari, es decir, de la 113 a la 179 van a leer a Solari, y Adriana Puiggrós la van a leer desde la 90, de la 39 a la 53. Y yo quiero que ustedes hagan la comparación, más que nada, de la presidencia de Sarmiento, que hace Solari con Adriana Puiggrós. ¿Estamos? Y también que vean, porque Adriana Puiggrós lo que hace es una mirada bastante crítica a la época, entonces que vean y analicen la época de organización del sistema educativo de 1853 plasmado por ella y la que nos plantea Solari, ¿sí? En la clase que viene ya vamos a hablar vamos a ir encaminando hacia lo que es 1880 a 1905, y vamos a terminar lo que es la unidad curricular número 3. Bueno, espero que esta clase, por más extensa que haya sido enriquecedora para ustedes y que les facilite la interpretación de esta época, que es muy lindo poder leerlo y estudiarlo. Quizás por ahí es largo, pero que marca gran tendencia y marca todas nuestras trayectorias educativas. Entonces, las invito a que lean estos dos autores, que van a generar mejor profundización y interpretación de lo que es la época de 1853 a 1880. Nos vemos en la clase que viene del día miércoles a la misma hora. Nos estaremos encontrando. Un beso, chicas. Nos mantenemos en contacto.